A las 7:50 de la mañana, hora local, del domingo 7 de diciembre de 1941, la aviación japonesa atacó las bases americanas de la isla de Hawái en el Pacífico. La reacción del presidente Roosevelt no se hizo esperar. Le pido al Congreso que, a causa del cobarde ataque que Japón lanzó sin mediar provocación el domingo 7 de diciembre de 1941, declare el estado de guerra entre los Estados Unidos y el Imperio japonés. 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Desde la invasión de Manchuria por las tropas japonesas en 1931 y la creación del estado títere de Manchukuo, Occidente se mostró preocupada ante la intención expansionista de Japón. Preocupación que se vería agudizada en 1937, cuando los nipones lanzaron un ataque total sobre China. Pero los poderes occidentales no estaban preparados para la guerra con Japón. Y ello a pesar de los ataques de la aviación japonesa contra buques occidentales como el cañonero americano Panay. Sin embargo, Japón pidió excusas por este ataque. Lo hizo ante la amenaza occidental de explotar una de sus principales debilidades. Esta consistía en su escasez de recursos naturales. Japón dependía mucho de las importaciones de estaño, petróleo, caucho y otras materias primas esenciales, y por lo tanto temía provocar demasiado a Occidente. Al mismo tiempo, la resistencia china contra Japón contaba con el apoyo moral de Occidente. Su líder, Chiang Kai-shek, empezó a recibir préstamos americanos para comprar armas y equipamiento moderno. Los envíos se realizaban a través de una ruta abierta recientemente que cruzaba las montañas que separaban Burma y China. Se le llamó la carretera de Burma. En julio de 1940, un nuevo gobierno más militante asumió el poder en Japón. Trató de independizar económicamente al país, estableciendo un imperio en el sudeste de Asia, eliminando la presencia británica, francesa, holandesa y americana de aquellos territorios ricos en mineral. Este plan recibió el nombre de Esfera de Prosperidad Conjunta de la Gran Asia Oriental. Con el fin de combatir la oposición británica y americana a su política, Japón firmó un pacto tripartito con Alemania e Italia en septiembre de 1940. Más tarde, en abril de 1941, los japoneses pusieron fin a la amenaza rusa en el norte, firmando en Moscú un pacto quinquenal de no agresión. Y entonces Japón se dirigió al sur, a la Indochina francesa, exigiendo del débil gobierno de Vichy bases militares en el norte. El enfrentamiento entre Francia y la vecina Tailandia a principios del 41 le permitió a Japón actuar como mediador y por ende aumentar su influencia. Los franceses se hallaron impotentes para negarse a las exigencias niponas y en julio del 41 Japón ocupaba la totalidad de la Indochina francesa. La respuesta de las democracias occidentales fue congelar de golpe todos los fondos japoneses, lo que recortaba en un 90% las importaciones del país. Ello obligó a Japón a adoptar una actitud más conciliadora, en especial con los americanos. Mientras continuaba la lucha en China. Sin embargo, para Chiang Kai-shek, el Acta Lend-Lease presentada en América en marzo de 1941 supuso una gran ayuda, dándole prioridad a continuación de Gran Bretaña para recibir municiones de los Estados Unidos. Como consecuencia de ello, se enviaron a China 100 cazas P-40 con pilotos voluntarios para manejarlos.
Al mando de Claire Chennault, expiloto del ejército de los Estados Unidos y quien había colaborado en el entrenamiento de la Fuerza Aérea China, los voluntarios empezaron a sobrevolar los cielos de China a finales del verano de 1941 y llegaron a ser conocidos como los Tigres Voladores. El príncipe Fumimaro Konoye, primer ministro japonés, confiaba en llegar a un acuerdo con los Estados Unidos, pero la insistencia americana de una total retirada japonesa de China suponía un obstáculo imposible de salvar. De resultas de ello, en octubre del 41, el príncipe Konoye dimitió y fue sustituido por el general Hideki Tojo. Este estaba decidido a que Japón fuese independiente en cuanto a materias primas. Y estaba dispuesto a retirarse de Indochina y de algunas regiones de China, pero solo si los Estados Unidos levantaban el embargo comercial y ayudaban a Japón a adquirir las Indias Orientales holandesas, ricas en petróleo, carbón y caucho. Para los americanos, que volvieron a insistir en una retirada japonesa total de China, ello era inaceptable. Sin embargo, para entonces Tojo había decidido que la guerra era probablemente la única respuesta. Los planes para ello ya se habían iniciado y Japón estaba decidida a tomar el camino que anteriormente ya había advertido el embajador chino en los Estados Unidos. Esperemos que la amenaza de un completo bloqueo económico sea suficiente para detener a Japón antes de que sea demasiado tarde y decida llevar a cabo un harakiri o suicidio nacional. El arquitecto del ataque japonés fue Isoroku Yamamoto, comandante en jefe de la Armada. Este se dio cuenta de que la aplastante superioridad del armamento americano sería un factor decisivo en una guerra prolongada. Por lo tanto, los japoneses tenían que conquistar sus objetivos rápidamente. Yamamoto consideraba la flota americana del Pacífico como el principal obstáculo y por lo tanto debía ser destruida al principio. El problema era cómo hacerlo. Y creía que la respuesta se encontraba en el exitoso ataque aéreo que los británicos habían lanzado sobre la flota italiana en Taranto en noviembre del 40. Si los portaaviones japoneses podían llegar hasta la línea de tiro de la base de la flota del Pacífico sin ser descubiertos, entonces podrían lanzar un ataque similar y la armada japonesa empezó a prepararse para ello. El ataque a Pearl Harbor se complementaría con otros sobre las islas americanas del Pacífico de Wake y Guam, sobre la colonia británica de Hong Kong, las Filipinas, Malaya, las Indias Orientales holandesas, las Islas Solomón y Burma. Los americanos creían que el principal objetivo japonés serían las Filipinas y por lo tanto, con el beneplácito del gobierno filipino, se nombró jefe de la defensa de las Filipinas al exjefe del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos, Douglas MacArthur, quien hasta hacía poco había sido consejero de las Fuerzas Armadas Filipinas, y se enviaron aviones americanos a la isla. Los británicos también habían reforzado su pequeña guarnición en Hong Kong. Y enviaron tropas de la India y Canadá. Pero en el caso de que las fuerzas japonesas llegaran hasta Hong Kong desde China, era necesario que la remota colonia recibiese a toda prisa refuerzos adicionales, y se enviaron a Malaya más tropas, incluidas tropas australianas. Los refuerzos aéreos incluían estos cazas Lend-Lease Bristol Buffalo. Los principales buques británicos, el Prince of Wales y Repulse, zarparon hacia Singapur. Sin embargo, entre los americanos y los británicos se dio una peligrosa suficiencia surgida de la subestimación de la destreza militar nipona. Estos consideraban que el armamento japonés era inferior y que en particular sus pilotos carecían de habilidad. Otra de las fuerzas japonesas era su extensa red de espionaje.
Otro de los factores que Occidente ignoró fue la cultura Banzai que impregnaba a los soldados, marineros y aviadores japoneses. El mayor honor al que podían aspirar era dar la vida por su emperador en el campo de batalla. La rendición era considerada una ignominia. El 26 de noviembre de 1941, la flota japonesa, incluidos 6 portaaviones, levó anclas hacia Pearl Harbor. Fue el mismo día que los americanos le dieron el ultimátum a Japón para que se retirase de China. La flota zarpó bajo un estricto silencio de radio, lo que suponía que si bien los americanos sabían que había zarpado, desconocían completamente su lugar de destino. A medida que los buques se acercaban a su objetivo, los enviados japoneses en Washington seguían negociando. La flota americana del Pacífico estuvo de maniobras la primera semana de diciembre de 1941. Sin embargo, los buques regresaron a Pearl Harbor el fin de semana. Pero los portaaviones Lexington y Enterprise se encontraban rumbo a Wake y Midway. En los portaaviones japoneses, las tripulaciones aéreas recibían sus últimas instrucciones y se disponían a embarcar. A las 6:15 de la madrugada del domingo 7 de diciembre empezaron a despegar rumbo a su objetivo a 325 kilómetros al sur. Un operador de radar en Hawái detectó en su pantalla aviones que se aproximaban, pero nadie pensó que fuesen hostiles y los japoneses siguieron volando. A las 7:50 de la mañana los aviones japoneses aparecieron sobre Hawái. Los bombarderos atacaron los 4 campos aéreos de la isla, destruyendo un gran número de aviones americanos. Un operador de radio americano retransmitió desesperadamente el mensaje: ataque aéreo sobre Pearl Harbor, no son maniobras. El ataque fue una sorpresa total y no pudo despegar ningún avión americano. Los torpederos atacaron a los acorazados que, dispuestos en filas apretadas, suponían un blanco fácil. Una hora más tarde, los japoneses lanzaron un segundo ataque aéreo. Esta vez las defensas aéreas americanas estaban un poco mejor preparadas, pero a pesar de ello, muchos buques fueron alcanzados. A las 10 de la mañana todo había terminado. El núcleo de la flota del Pacífico había sido destruido. Más de 2.000 americanos habían perecido y muchos más habían sido heridos. ...80 barcos, incluyendo 6 acorazados, habían sido hundidos o dañados seriamente.
350 aviones americanos habían sido destruidos o dañados, mientras los japoneses solo habían perdido 29 aviones y 5 submarinos de bolsillo. Fue un golpe devastador. Los aviones japoneses también bombardearon Wake, Guam y las Filipinas, mientras los destructores bombardeaban las islas Midway. Pero un cambio meteorológico supuso el que algunos aviones japoneses no pudiesen volver a aterrizar en los portaaviones. Los japoneses también se percataron de que no habían destruido los 2 portaaviones americanos, error que habrían de pagar con creces. Al día siguiente, el presidente Roosevelt se dirigió al Congreso para pedir una inmediata declaración de guerra a Japón. El mismo Roosevelt había recibido las noticias de Pearl Harbor mientras comía en Washington, donde la diferencia horaria es de 5 horas de adelanto con respecto a Hawái. Tras haber interceptado y decodificado un largo mensaje enviado por la noche desde Tokio a su embajador en Washington, los servicios de inteligencia habían informado a Roosevelt sobre un ataque japonés inminente. Sin embargo, tanto el presidente como sus jefes militares se quedaron sorprendidos de que el ataque principal fuese sobre Pearl Harbor y no sobre las Filipinas. Y por lo tanto, tras más de 15 meses de espera agonizante, Estados Unidos se encontraban inmersos en el conflicto, pero al menos estaban mejor organizados de lo que habían estado en 1917. La declaración de guerra de Roosevelt hizo que el pueblo americano olvidase inmediatamente sus diferencias en cuanto a entrar o no en la guerra. Ahora toda América estaba unida. En la costa oeste americana se tomaron medidas inmediatas para contrarrestar una invasión japonesa. Otra medida inmediata fue reunir a todos los americanos de origen japonés, unos 100.000 en total, e internarlos. La isla de Guam cayó el 10 de diciembre, tras los desembarcos llevados a cabo por los japoneses el día anterior en las Gilberts. La guarnición americana de la isla de Wake rechazó inicialmente el intento de desembarco japonés, pero al final tuvo que rendirse el 23 de diciembre. Hong Kong, como las islas del Pacífico, estaba demasiado aislada como para permitir el envío inmediato de refuerzos. Los japoneses no tardaron en expulsar a los defensores británicos, canadienses e hindús de los nuevos territorios en tierra firme china, que tuvieron que cruzar el mar y retirarse a Hong Kong. La guarnición se vio obligada a rendirse el día de Navidad de 1941. El 25 ejército japonés, al mando del temible general Tomiyuki Yamashita, pronto empezó a avanzar en Malaya. Se vio favorecido por 2 factores importantes. Durante muchos años, los británicos habían establecido su principal bastión en la isla de Singapur, en el lejano oriente, pero sus defensas asumieron que la amenaza llegaría del mar y no del norte a través de Malaya. Y los británicos tardaron en darse cuenta de que Malaya también podía ser atacada y enviaron con retraso tropas para defenderla. Además, la convicción de que los japoneses utilizarían las pocas carreteras del sur de la península hizo que se enviasen tropas cuya instrucción, aunque excelente, no fue la adecuada, porque se le dio poca prioridad a la instrucción de combate en la jungla, territorio que componía la mayor parte de Malaya. Yamashita invadió Malaya desde Tailandia, desembarcando en la costa noreste, y sus tropas pronto avanzaban hacia el sur. Desde Singapur se habían enviado el Príncipe de Gales y el Repulse con el fin de interceptar los desembarcos, pero los buques fueron descubiertos. Los aviones japoneses despegaron y atacaron los 2 buques el 10 de diciembre. Ambos fueron alcanzados y hundidos. Fue un golpe del que los defensores de Malaya y Singapur no se recuperarían.
Muchos aviones británicos fueron destruidos en tierra al principio y los restantes se retiraron a Singapur. Ello les dio a los japoneses la supremacía aérea sobre Malaya y la oportunidad de dañar seriamente las comunicaciones británicas. Los aviones japoneses también atacaron Singapur. Mientras, las tropas de Yamashita avanzaban hacia el sur, muchas atravesando Malaya en bicicleta. Cuando encontraban cualquier oposición, los japoneses se metían en la jungla burlando las posiciones británicas. Como consecuencia de ello, el mando, el control y la cohesión británicas empezaron a tener problemas. Las tropas británicas hacían todo lo posible, pero se encontraban constantemente en el peligro de verse aisladas y tenían que replegarse a toda prisa. Pronto, la situación se transformó en una auténtica retirada. Y se descubrió de la manera más dura que la supuesta incompetencia militar japonesa de la que se hablaba antes de la guerra era infundada. Finalmente, el 31 de enero, los británicos se retiraron a través del causeway que separaba Malaya de Singapur y se dispusieron a demoler el puente. Una vez lo hubieron cruzado las últimas tropas, el puente fue destruido. Mientras, el general británico Archibald Wavell había sido nombrado jefe aliado en la región, el primero de los muchos mandos aliados que se sucederían. Wavell había visitado Singapur, advirtiendo al gobierno británico que la plaza no resistiría durante mucho tiempo. Sin embargo, Churchill insistía. Al pueblo británico se le había hecho creer que Singapur era inexpugnable. Pero ello no impidió que las familias británicas fuesen evacuadas por mar. Muchas no volverían a ver a sus padres y esposos y otras perecerían durante la travesía. Los bombardeos aéreos y artilleros japoneses aumentaron y el 8 de febrero de 1942 los nipones cruzaron el causeway y desembarcaron en Singapur. Y empezó la batalla final. Los desmoralizados defensores, a pesar de haber recibido más refuerzos desde Gran Bretaña, poco pudieron hacer para impedir la victoria japonesa. El 15 de febrero, los británicos, aceptando que alargar la resistencia solo costaría vidas, tanto civiles como militares, innecesarias, se rindieron. Fue un momento triunfal para Yamashita y de amarga humillación para el general Perceval y para Gran Bretaña en general. Fueron hechos prisioneros más de 130.000 soldados británicos y territoriales. La atención se concentró ahora en las Indias Orientales holandesas. Aquí los holandeses disponían de fuerzas razonablemente bien equipadas, pero carentes de experiencia en combate. Los desembarcos japoneses habían empezado a mediados de diciembre en el norte de Borneo, Sarawak y las Celebes. Luego se extendieron a Borneo y Sumatra y finalmente, a mediados de febrero, a la isla de Java.
Esta guerra relámpago oriental fue, como había sido para los británicos, demasiado para los holandeses. Se vieron obligados a aceptar la derrota. Y a principios de marzo de 1942, Japón se había hecho con otra plaza importante. Además de atacar las posesiones británicas y holandesas en el sudeste de Asia, las Filipinas también se habían convertido en uno de los principales objetivos japoneses. Los primeros desembarcos japoneses se llevaron a cabo el 10 de diciembre de 1941. Debido a que los desembarcos fueron muy dispersos, fue imposible para el comandante en jefe aliado, el americano Douglas MacArthur, evitar que los nipones asegurasen las cabezas de playa. Ello se debió a que sus fuerzas no fueron lo bastante fuertes como para proteger toda la línea costera de las islas Filipinas. Y por lo tanto, inicialmente su plan consistió en llevar a cabo combates al mismo tiempo que sus fuerzas se replegaban con el fin de agotar a los japoneses. El problema de MacArthur se vio agravado por posteriores desembarcos japoneses en la isla sureña de Mindanao y en la costa oeste de Luzón. El 24 de diciembre los japoneses llevaron a cabo un nuevo desembarco en Luzón, esta vez en la costa este. Ello supuso una múltiple amenaza para la capital, Manila. MacArthur temía que la defensa de la ciudad costase muchas vidas civiles. Por lo tanto, las fuerzas aliadas se retiraron a la península de Batán, al oeste de la bahía de Manila. Los japoneses entraron en Manila, que había sido declarada ciudad abierta el 2 de enero de 1942. Durante 3 meses, las tropas americanas y filipinas consiguieron resistir en la península de Batán. Ambos bandos padecieron escasez de alimentos y sufrieron los efectos de la enfermedad. Pero los japoneses continuaron combatiendo y lograron romper las líneas enemigas. El presidente filipino Manuel Quezón, al que vemos aquí visitando a Roosevelt antes de la guerra, quería poner fin al sufrimiento de su país, pero Roosevelt deseaba que continuase la resistencia, si bien organizó la evacuación de Quezón a Australia. Y también ordenó que MacArthur fuese a Australia con el fin de establecer un nuevo mando aliado en el sudoeste del Pacífico. Allí MacArthur fue recibido como un símbolo del apoyo americano a Australia. Sin embargo, él deseaba regresar a las Filipinas. El 24 de marzo de 1942, 2 semanas después de que MacArthur hubiese partido para Australia, los japoneses, ahora con nuevos refuerzos, lanzaron una ofensiva sobre las posiciones americanas y filipinas. El 4 de abril, las tropas japonesas atacaron las defensas aliadas en Batán. 5 días más tarde, las fuerzas aliadas se rendían. Ello supuso que quedase solo la fortaleza de Corregidor en la entrada de la bahía de Manila. Las tropas japonesas la asaltaron el 5 de mayo. Dos días más tarde, el general Jonathan Wainwright, sucesor de MacArthur, se rindió. Las tropas aliadas que cayeron en manos de los japoneses iban a experimentar privaciones que jamás hubiesen imaginado.
De los 12.000 americanos capturados en Batán, solo un tercio sobrevivió a la guerra. Muchos perdieron la vida en la infame Marcha de la Muerte de Batán, que fueron obligados a realizar inmediatamente después de la rendición de Batán. Muchos prisioneros británicos y de tropas territoriales fueron utilizados como esclavos para construir la línea ferroviaria Burma-Tailandia. Los civiles europeos que no pudieron escapar también fueron internados, incluidas mujeres y niños. Y también tuvieron que realizar duras tareas. Las razas indígenas también sufrieron. Otro territorio que cayó en manos japonesas fue Burma. Antes de la invasión se lanzaron ataques aéreos sobre Rangún, la capital. Como en otras partes, estos ataques tenían como fin minar la moral, sobre todo la de los habitantes de Burma. La ofensiva terrestre se lanzó a mediados de febrero desde Tailandia. Las débiles fuerzas británicas, hindúes y de Burma pronto tuvieron que retroceder y fueron incapaces de evitar que los japoneses se infiltrasen en la jungla. Los japoneses entraron en Rangún el 8 de marzo e iniciaron la persecución de los británicos hacia el norte. Las fuerzas chinas trataron de ayudar, pero también se vieron obligadas a retroceder. Pronto los japoneses habían hecho retroceder a los aliados hasta la otra orilla de los ríos Irrawaddy y Chinwin y a la provincia de Assam al noreste de la India. Ello supuso el que se cerrase la carretera de Burma, la única ruta que los aliados podían utilizar para mantener a Chiang Kai-shek aprovisionado. A partir de ahora, los suministros habría que transportarlos por aire, volando sobre las montañas que separaban Burma de China. Esta peligrosa ruta fue llamada por los pilotos la Jiba. La espectacular invasión de Burma y Malaya convenció a las tropas británicas que los japoneses eran muy superiores a ellos en la guerra en la jungla. Y la moral de estos aún se vio más minada por los disturbios que se produjeron en la India por conseguir la independencia de los británicos. Ello obligó a que muchas tropas tuviesen que dedicarse a mantener la seguridad interna. Un escuadrón naval japonés entró en el Océano Índico en abril de 1942 y envió aviones para atacar Colombo, capital de Ceilán, la actual Sri Lanka. Los japoneses también llevaron a cabo una serie de desembarcos en Nueva Guinea y en las Islas Solomon. Ello aún acercó más la guerra a Australia. El 22 de marzo de 1942, la aviación japonesa atacó Darwin en el norte del país. Tal era el temor de que ello preludiase una invasión japonesa que se inició una evacuación total de ganado desde el norte de Australia hacia el sur. Parecía que nada pudiese impedir que los victoriosos japoneses alcanzasen su objetivo, crear un enorme imperio en el Pacífico y en Asia. Pero existían signos de esperanza para los aliados. El 18 de abril de 1942, 16 bombarderos B-25 al mando del coronel James Doolittle despegaron del portaaviones americano Hornet, que se encontraba a 1.200 kilómetros al este de Tokio. Bombardearon la capital japonesa y otras ciudades y luego volaron hacia China. Tras meses de pesimismo en el Pacífico, la audacia de esta operación supuso una inyección de moral para los aliados.
Y lo que aún era más importante, los servicios de inteligencia americanos habían identificado el siguiente objetivo japonés: Port Moresby, en Papúa. Los japoneses organizaron los desembarcos desde Rabaul. Una fuerza expedicionaria organizada en torno a los portaaviones Lexington y Yorktown, que salieron ilesos de Pearl Harbor, se preparó para interceptar a la flota invasora en el Mar del Coral. El 7 de mayo, ambas fuerzas navales entraron en combate, pero la batalla iba a adquirir una nueva forma. Los aviones que despegaron del portaaviones japonés atacaron primero, dañando seriamente un petrolero. Los americanos entonces enviaron sus aviones contra el portaaviones japonés y su escolta. Lograron hundir el portaaviones Ojo. Los japoneses no consiguieron localizar los portaaviones americanos y decidieron retrasar 2 días la operación de desembarco. Sin embargo, no todos los aviones americanos regresaron intactos. A la mañana siguiente, ambos bandos llevaron a cabo más ataques. El portaaviones japonés Shokaku fue inutilizado, pero los americanos también perdieron el Lexington a causa de un ataque con torpedos y se retiraron. Sin embargo, la batalla del Mar del Coral había frustrado por primera vez los planes japoneses. Pero los nipones disponían de otro plan de desembarco en las islas Aleutianas y de un plan para atacar la isla Midway, a la que llamaban Centinela de Pearl Harbor. Una vez más, la inteligencia americana descubrió el plan. El almirante Chester Nimitz, al mando de la zona del Océano Pacífico, desplegó sus 3 portaaviones para proteger Midway, incluyendo el Yorktown, que había participado en el Mar del Coral. El 4 de junio del 42, ambas armadas entraron en combate. La batalla se inició con un ataque aéreo japonés contra la isla Midway. El objetivo de dicho ataque consistía en destruir la Fuerza Aérea Americana de la isla. Pero si bien se destruyeron varios aviones, los japoneses no pudieron erradicar la amenaza aérea americana, y por lo tanto el comandante japonés, almirante Chuichi Naguma, ordenó volver a atacar la isla. Pero los americanos habían localizado los portaaviones japoneses. La decisión de Naguma de volver a atacar Midway supuso el cambiar los torpedos por bombas y dar nuevas instrucciones a las tripulaciones. Sus portaaviones eran ahora muy vulnerables. Y fue entonces cuando los americanos atacaron. Los portaaviones de Naguma lograron repeler el primer ataque, derribando la mayoría de los aviones. Los japoneses entonces se prepararon para su segundo ataque contra Midway. Pero antes de que sus aviones pudiesen despegar, otro grupo de cazas americanos se encontraba en el aire. El resultado fue devastador. En menos de 5 minutos, 3 de los 4 portaaviones japoneses quedaron inutilizados. Sin embargo, a pesar de este desastre, los japoneses todavía no habían sido vencidos. Del portaaviones que quedaba, el Iryu, despegaron aviones. Su objetivo eran los portaaviones americanos. Y fue el Yorktown el que sufrió el mayor ataque.
A pesar de una enconada defensa, algunos aviones japoneses alcanzaron su objetivo. El Yorktown fue alcanzado por 3 bombas que destruyeron 2 de sus calderas. A continuación recibió el impacto de 2 torpedos y el efecto acumulativo acabó inutilizando el portaaviones. La batalla no se reemprendió hasta el día siguiente por la tarde. Los aviones americanos atacaron el Iryu, causándole tantos destrozos que tuvo que ser barrenado. La batalla de Midway supuso un giro en la guerra en el Pacífico, y los posteriores desembarcos en las Aleutianas fueron de poca utilidad. Sin embargo, los japoneses obtuvieron cierta consolación cuando, la tarde del 7 de junio, uno de sus submarinos, que había estado patrullando en las inmediaciones de Midway, torpedeó al ya de por sí dañado Yorktown, alcanzándolo 2 veces. Pero el portaaviones no acabaría hundiéndose hasta el día siguiente. Fue devorado por el mar con su bandera de batalla al vuelo. Pero los japoneses estaban dispuestos a tomar Port Moresby. Esta vez decidieron desembarcar en la costa norte de Papúa y luego dirigirse hacia el interior a través de las montañas Owen Stanley por la ruta Kokoda. Un pequeño destacamento australiano había sido enviado para cubrir la costa norte y al principio pudo contener a los japoneses cuando desembarcaron en agosto del 42. Pero tras un mes de duros combates, las tropas japonesas hicieron retroceder a los australianos por la ruta Kokoda. Fue una retirada horrible y muchos de los australianos enfermos y heridos sobrevivieron gracias al esfuerzo de los porteadores paposianos. En Port Moresby desembarcaron refuerzos americanos y australianos que poco a poco empezaron a hacer retroceder a los japoneses. Sin embargo, los combates fueron muy duros entre la fétida jungla, las lluvias tropicales y las precipitosas estribaciones de la Owen Stanley. La malaria también se cebó en los soldados. Hasta enero de 1943 no logró erradicarse la resistencia japonesa en Papuasia Nueva Guinea. Pero los aliados también estaban atacando en otros lugares. En mayo de 1942, las tropas británicas desembarcaron en Vichy, en el Madagascar francés, en el Océano Índico, temiendo que los japoneses la utilizasen como base de submarinos. Sin embargo, pasarían 6 meses antes de que los franceses se rindiesen. Mientras, se habían enviado algunas tropas americanas a Australia y el 2 de julio de 1942, la Junta de Jefes de Estado Mayor americana le ordenó al general MacArthur invadir las Islas Solomon. Solo dispuso de un mes para prepararse. La primera división de marines de los Estados Unidos, que había desembarcado hacía poco en Australia, fue elegida para esta operación. Los marines zarparon a toda prisa, pero tuvieron que hacer escala en Nueva Zelanda para reorganizar sus provisiones. Ello les dio un poco más de tiempo para prepararse para el combate. El 31 de julio los marines volvieron a hacerse a la mar para lo que se llamó Operación 4 Cuartos, debido a la falta de medios. El apoyo naval tuvo que llegar de Hawái y el núcleo del mismo estaba compuesto por 3 portaaviones, el único apoyo aéreo disponible. Esta fuerza se unió a las fuerzas de desembarco en Fiji y ambas zarparon hacia las Solomon. Allí se había elegido como objetivo inicial la isla de Guadalcanal.
Los japoneses habían estado construyendo un campo aéreo en la isla y este iba a ser el primer objetivo americano, de manera que las fuerzas de desembarco pudieran contar desde el primer momento con apoyo aéreo desde tierra. A las 6:15 de la mañana del 7 de agosto de 1942, 3 cruceros y 4 destructores abrieron fuego sobre la costa de Guadalcanal. Media hora más tarde se dio la orden de iniciar el desembarco de fuerzas. Mientras continuaban los bombardeos navales apoyados por la aviación de los portaaviones. Los marines empezaron a alcanzar la orilla. Los bombardeos se hicieron más intensos y las primeras tropas desembarcaron. Los 2.200 japoneses que había en la isla se habían retirado hacia el interior y ello permitió acelerar el ritmo de los desembarcos. Al terminar el día, 11.000 marines habían llegado a las playas de Guadalcanal y empezaron a avanzar hacia el todavía inconcluso campo aéreo. Este se tomó al día siguiente, pero aún necesitaba mucho trabajo antes de que los aviones pudiesen aterrizar en el mismo. Pero los japoneses no estaban dispuestos a perder Guadalcanal y enviaron a toda prisa refuerzos. Estos enseguida empezaron a atacar a los marines y se llegó a una sangrienta batalla de estancamiento. Desembarcaron más fuerzas japonesas en la costa norte de Guadalcanal, sumergiéndose en la jungla en dirección al frente de batalla. Los trabajos en el campo aéreo continuaban. Pero ni siquiera el aterrizaje del primer avión americano en el campo de aviación Henderson el 26 de agosto logró acabar con el estancamiento de la batalla. Por el contrario, los esfuerzos nipones por recuperar el campo de aviación se intensificaron. Los japoneses utilizaban buques de guerra para enviar refuerzos y suministros, un sistema que los americanos apodaron Tokyo Express. En las aguas que rodeaban Guadalcanal se dieron varios enfrentamientos navales durante la noche. En ellos quedó demostrada la superioridad de las tácticas niponas en combate nocturno y los americanos perdieron varios barcos. Los japoneses también llevaron a cabo varios ataques aéreos sobre los buques que componían el destacamento especial en Guadalcanal. Estos ataques forzaron la retirada de los portaaviones americanos, pero no sin haber hundido antes un portaaviones japonés. Durante la noche, los japoneses seguían desembarcando tropas. Estos refuerzos aumentaron la presión sobre los marines americanos, sobre todo porque estos no contaban con tropas de repuesto. Los soldados estaban cada vez más agotados y el número de bajas era cada vez mayor. Hasta diciembre no recibieron el apoyo de 3 nuevas divisiones.
que no tardaron en organizar un ataque masivo contra los japoneses. La resistencia era dura, pero la continua presión acabó agotando a los japoneses, que tuvieron que retirarse. A principios de febrero de 1943, las fuerzas niponas que habían sobrevivido en Guadalcanal fueron evacuadas por el Tokyo Express. Habían obligado a los americanos a combatir durísimamente por su primer asentamiento en el Pacífico, que sería el primero de muchos.